Buenas tardes, amigas y amigos de Radio Cielo. Encantado de estar nuevamente con ustedes. Hoy vamos a dedicar el programa a la gran sabiduría de nuestros antepasados, de nuestros ancestros, los incas. Y en la anterior oportunidad ya conversamos sobre la gran familia Núñez del Prado. 3 generaciones desde el maestro Óscar Núñez del Prado, Juan Núñez del Prado y ahora Iván Núñez del Prado, a quien hemos invitado para conversar sobre este tema de la sabiduría ancestral de nuestro país. Buenas tardes, Iván, ¿cómo estás? Buenas tardes, Miguel Ángel, muchas gracias por la invitación. Estamos contentos de estar aquí nuevamente. Bueno, ya estamos con mucha expectativa, ¿no? Próximamente van a dar con papá un gran taller, ¿no? Aquí en Lima, por primera vez en Lima. Exactamente. Uno no planea las cosas así, pero así es como han salido. Y después de tantos años de estar viajando por el mundo, enseñando lo que nuestros maestros nos regalaron, pues ahora estamos acá en Lima. El día 14 de octubre vamos a hacer una presentación en el Centro de Convenciones del Hotel María Angola, Miraflores, a las 7 de la noche. Vamos a hacer una conferencia acerca de el Aini. El Aini es una palabra quechua que significa la reciprocidad. Y para nosotros es un principio fundamental dentro de nuestra tradición. Entonces la primera conferencia y en cierto modo la presentación para el trabajo que vamos a realizar durante el resto del año se llama Aini, la reciprocidad sagrada. Las personas que todavía no conocen, ¿no?, sobre la sabiduría ancestral, han escuchado algo, tal vez en los libros de historia, no necesitan saber algo para entrar a estas conferencias. No, en realidad no, son completamente informativas, no se requiere tener ningún conocimiento, están abiertas al público en general, y eso nosotros nos enfocamos desde hace mucho tiempo en mostrar a la gente, ¿no? Primero la tradición, que es muy rica, pero al mismo tiempo también es muy sencilla, ¿no? O sea, no tiene cosas muy complicadas, es algo que cualquier persona como nosotros puede manejar y entender perfectamente. Bueno, se habla de la tradición de los incas como una cultura donde no hubo pobreza, donde no hubo hambre. Eso se puede rescatar, esa sabiduría, ¿no?, de cómo se logró ese nivel de conciencia y de práctica. Exactamente, la presentación está enfocada en eso. Nosotros tenemos la idea, después de todos estos años de investigación, de que el Aini, la reciprocidad sagrada, fue la pieza fundamental para conseguir esta maravilla que consiguieron los incas, una sociedad en la que no habría ni hambre ni pobreza. Pero ahora mucha gente puede estar un poco desconfiada, ¿no? Dice, bueno, eso tal vez fue antes, muy antiguo, ¿no? Pero ahora en una sociedad moderna, ¿no?, occidental, como la que estamos viendo ahora, ¿se puede aplicar estos conceptos, esta forma de vida? De hecho, todos nosotros tenemos una sensibilidad a la reciprocidad. La calidad de nuestra vida, la calidad de nuestras relaciones, la calidad de nuestro trabajo, se puede medir a través de la reciprocidad. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa cuando uno tiene un trabajo, hace una labor, pero siente que el salario no es suficiente? Algo anda mal, ¿verdad? Lo que ocurre es que la reciprocidad no está funcionando de manera muy adecuada. Entonces, la reciprocidad nos puede servir para ver si nuestro trabajo es bueno, si es que estamos siendo bien retribuidos por el esfuerzo que estamos haciendo. Inclusive, si nosotros pensamos que hacemos poco y recibimos demasiado por lo poco que hacemos, vamos a tener una cierta sensación de que algo no está totalmente bien. En cambio, en el trabajo, si la retribución económica es suficiente a nuestro parecer, vamos a estar satisfechos con nuestro trabajo. Eso por un lado. Pero no sé si ustedes han escuchado, seguramente que sí. Hay gente que dice, en una relación amorosa, en una relación familiar, soy yo el que da más que el otro y no estoy recibiendo nada a cambio. Eso también es una sensación de la reciprocidad. O sea, en una relación familiar, en una relación personal o amorosa, la reciprocidad también es muy importante y nos puede dar la medida de la calidad de la relación que tenemos, si es buena o no es suficiente. El Aini llega a tocar muchos aspectos de nuestra vida. En una conversación, por ejemplo, mientras nosotros mantenemos un cierto nivel
de cordialidad, de un cierto nivel intelectual en nuestra conversación, también sentimos que la conversación es buena. Si uno de los lados no está a la altura, vamos a sentir que algo está mal, que de repente es mejor terminar la conversación e irse a otro lado a hacer algo más importante, algo más interesante. Entonces el AINI toca muchos aspectos de nuestra vida. A veces nosotros no estamos totalmente conscientes de ello. Para los incas, esto era absolutamente consciente. Es un principio fundamental. Entonces, en nuestra tradición, en nuestra práctica, para nosotros es la piedra angular de todo el trabajo que hacemos. Y entonces, en función a esta reciprocidad, nosotros también podemos medir o sentir la calidad de nuestra vida, nuestro propio éxito personal. Cuando nosotros hacemos algo y la gente responde a lo que hacemos positivamente, quiere decir que nuestra reciprocidad con el grupo está bien. Entonces el AINI puede verse en muchos momentos de nuestra vida, en muchos aspectos de nuestra vida. Muchas veces no es consciente nuestra percepción de la reciprocidad, pero si la hacemos consciente, y eso es lo que estamos tratando nosotros de hacer, si es que la hacemos consciente, vamos a empezar a apreciar mejor lo que tenemos, vamos a sentirnos mejor, porque vamos a poder ver realmente cómo es que las cosas están ocurriendo. El AINI para nosotros es muy importante y toca todos los aspectos de nuestra vida. Bueno, cuando se habla de reciprocidad, no solamente está hablando entre seres humanos, ¿no? También estamos hablando de una reciprocidad con la naturaleza, con nuestro entorno. Exacto. Porque a veces uno como que ve que el entorno está para servirlo a uno, ¿no? O sea, uno utiliza, ¿no?, la naturaleza, las plantas, los animales a su beneficio y no tengo que dar ninguna reciprocidad, no soy el dueño de estas plantas, de estos animales. Exactamente. Hoy día nuestra cultura ecologista dice que uno debe tener un diálogo con la naturaleza. Pero la gente dice esto más o menos de manera metafórica, ¿no? Es una idea simplemente, ¿no? Pero para los incas eso era absolutamente concreto y real. O sea, nuestra tradición incluye el hecho de que también tenemos una relación de reciprocidad con el medio ambiente. Que no solamente se trata de explotar el medio ambiente, sino también de crear las condiciones para que éste se desarrolle. Entonces, con nuestro medio ambiente podemos tener también una relación de reciprocidad. No podemos simplemente tomar, también tenemos que dar algo. Felizmente, hoy día y cada vez más en nuestra sociedad, la gente está empezando a hacer eso, ¿no? Está empezando a tomar conciencia, está tomando conciencia de lo que consume, de reciclar, y hay muchas cosas que están floreciendo ahora en la sociedad, ¿no? Pero si es que uno empieza a pensar desde el punto de vista de la tradición en la que también tenemos una relación de reciprocidad con el medio ambiente, para nosotros nuestra palabra favorita para definir medio ambiente es Pachamama, madre tierra o madre cósmica. Tenemos una relación personal con la naturaleza, con la Pachamama, y podemos cultivarla naturalmente. Y esta relación que tenemos con la naturaleza también es una relación de reciprocidad. Entonces, si uno lo hace conscientemente, puede realmente dar pasos muy grandes en su relación con la naturaleza, en su relación con los seres humanos a su alrededor. Y un poco más allá, en su relación con lo sagrado, con la parte espiritual. En los Andes, la relación que nosotros tenemos con lo sagrado, con Dios, es también una relación de AINI. En nuestros santuarios, la gente normalmente hace ofrendas, da algo siempre, hace una pequeña ofrenda, aunque sea simbólica, pero crea una reciprocidad con el sagrado. Entonces, como puedes ver, la reciprocidad toca cada uno de los aspectos de nuestra vida, desde la economía hasta la política y finalmente la religión, en cualquiera del orden que lo quieras poner, ¿no? Todos los aspectos de la vida del ser humano, desde el punto de vista de nuestra tradición, están seriamente influenciados por el AINI, por la reciprocidad. Y esa puede ser la medida para todo lo que hacemos.
Bueno, en otras tradiciones, por ejemplo, dice, a Dios no le falta nada, ¿no? O sea, no tengo que devolverle nada o mostrarle nada, ¿no? Porque Él es el absoluto. Entonces, ya no se trata de una necesidad, ¿no? Uno no está compartiendo algo porque la otra persona o la naturaleza necesita que uno sea recíproco, sino viene para uno mismo. Según nuestra tradición, hay una relación de reciprocidad entre el ser humano y Dios. Porque en cierta forma, siendo la creación de Dios, el ser humano le puede dar una parte de su experiencia a Dios que sin él, sin el ser humano, Dios no podría tener. O sea, Dios, que es la fuente de todo, que ha creado todo, nos ha creado, y parece que la razón de haber sido creados de este modo es porque la experiencia humana puede incrementar la realidad, puede mejorar la realidad. O sea, hay algo que los seres humanos pueden hacer en la realidad que la puede mejorar. Nuestra influencia en el mundo, en el medio ambiente, puede hacer algo que nadie más podría hacer. De ese modo, puede uno ver que también puede haber una reciprocidad con Dios, ¿no? Nuestro quehacer crea cosas que sin nosotros no estarían en este mundo. Y esa puede ser nuestra reciprocidad con Dios. O sea, las cosas que hacemos, si es que nosotros las hacemos con una conciencia de lo sagrado, si las hacemos con una intención, podemos entenderlas como una ofrenda a Dios. Un regalo de nuestra parte a Dios, desde nuestra pequeñez, pero en cualquier forma una reciprocidad. Nuestra tradición nos dice que cada quien da en su propia medida. O sea, nosotros somos pequeñitos y podemos dar en nuestra pequeñez, pero podemos dar algo. Y si damos una cosa aunque sea pequeña, eso hace parte de nuestra reciprocidad con la totalidad del universo. Y entonces Dios, que es más grande y tiene todo, nos puede dar en su propia medida. De tal manera que nuestra acción puede tener una consecuencia. Cuando nosotros ofrecemos nuestras acciones de manera sagrada, cuando les damos sacralidad a nuestra vida, podemos abrir para nosotros la posibilidad de recibir más de un Dios que lo tiene todo. Pero según nuestra tradición, que también nos necesita de cierta forma. No quiero ser demasiado exagerado, ¿no? Pensar que el hombre es tan grande que puede pretender darle cosas a Dios, pero en cierta forma, el ofrecer nuestras cosas al sagrado le da sentido a nuestra vida. Va a ser seguramente un factor que va a moderar nuestra acción y va a poder ayudarnos a vivir mejor. Entender lo que hacemos como una ofrenda y poder recibir también lo que la generosidad del universo nos provee. Bueno, en otras tradiciones, ¿no? Por ejemplo, en el cristianismo se habla ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Y en el budismo, también conoces el budismo, se habla de la compasión, ¿no? De la mente de compasión. ¿Cómo se puede, digamos, comparar, si se puede hacer una comparación entre el Aini, ¿no? Y las enseñanzas cristianas y la budista? En la enseñanza cristiana, si podemos definir la enseñanza cristiana de modo muy sintético, podemos decir que Cristo nos da 3 mandamientos, ¿no? Ama a Dios sobre todas las cosas, ámate a ti mismo, ama a tu prójimo como a ti mismo, y el tercer mandamiento de Cristo es ama a tu enemigo. Los 2 primeros son más o menos fáciles. El tercero es realmente un acto enorme de voluntad. Y significa que un ser humano tiene que estar en control, tiene que ser consciente de sus sentimientos, de su amor, hasta el punto de poder amar a su enemigo. Este es un acto de voluntad, pero también va a ser un acto de reciprocidad. La compasión con la que se puede realizar esto, ¿no? Es realmente importante, es un reto para los cristianos, ¿no? El budismo nos habla de la compasión.
La compasión quiere decir ser capaz de sentir lo que otro está sintiendo. O sea, ser capaz de entrar en relación con otra persona hasta el punto de poder probar lo que el otro está probando. Y si es que yo soy capaz de hacer esto, entonces naturalmente voy a tener mucho cuidado, voy a tener mucho respeto por el otro, ¿no? Entonces el amor es el valor de los cristianos, la compasión es el amor de los budistas. Para nosotros nuestro valor principal es el amor. Simplemente, nunca hagas a otro lo que no quieres que te hagan. Y si tú te estás esperando algo de la realidad, pues tienes que comportarte de esa manera, porque normalmente lo que tú hagas va a volver a ti, va a ser retribuido por la naturaleza. Eso es lo que nos dice el aire. Entonces, como ves, estos valores no son iguales, obviamente, porque son tradiciones diferentes, pero nos piden tener conciencia de la realidad y entrar en acción. Porque yo puedo tener toda la compasión del mundo, puedo tener todo el amor del mundo, o puedo tener la conciencia del Aini, pero si no hago nada, de nada sirve. Las tres tradiciones nos llevan a la acción. La acción es lo más importante. Lo que realmente define quién es un ser humano es lo que hace. Porque yo puedo pensar todo lo que quiera, porque puedo tener las ideas más maravillosas del mundo, puedo tener los sentimientos más maravillosos del mundo, pero quién soy es lo que hago. La acción es lo más importante. Y puedo tener la creencia que sea, o sea, no importa si uno pertenece a una o a otra tradición. Las creencias son muy importantes, pero finalmente las creencias, los sentimientos y los pensamientos se traducen en acción. Y ya no importa lo que uno crea o lo que uno piensa, lo que más importa es lo que uno hace. ¿Okay? Entonces, los hechos, nuestras acciones son las que van a definir. ¿Qué van a definir? Nuestro aire, según la tradición. Lo que yo haga, naturalmente va a tener una retribución. Tal vez de alguna persona, tal vez de la naturaleza o del mismo Dios. Pero el aire va a ser un factor que va a estar presente en mi vida todo el tiempo. ¿Habría alguna semejanza o diferencia con lo que pronto se habla del karma? ¿El Gain sería una especie de karma? Yo he estudiado budismo, ¿no? Y el karma se puede entender como la suma de las acciones, ¿no? Normalmente hoy día karma se toma siempre como algo pesante, algo negativo, ¿no? El karma es algo malo que me está regresando, dice la gente, ¿no? Pero en realidad karma significa la suma de las acciones de uno. Entonces uno puede tener acciones positivas o puede tener acciones negativas, y entonces la suma de esas acciones es el karma. Digamos, es el balance de las cosas buenas y las cosas malas que yo hago durante mi vida. Que luego, según la ley del karma, van a regresar a mí como una acción y una reacción. O sea, lo que yo haya hecho va a regresar como una reacción. En el entendimiento del karma, la acción y la reacción van a ser más o menos de la misma magnitud. ¿De acuerdo? Ahora, como esta tradición cree en reencarnación, esto podría inclusive ser pospuesto en otra vida. O sea, hoy yo podría estar pagando el karma de una encarnación anterior, ¿verdad? Es así como se entiende. En el caso del Aini, nosotros entendemos que hay una acción y hay una reacción. Pero lo que ocurre en el entendimiento que tiene la tradición es que cuando uno introduce una acción en la realidad, esta va a crecer. O sea, la cantidad de energía que uno ha introducido en la realidad se va a incrementar. Y luego, cuando la reacción regrese, la respuesta del universo, la reacción va a ser más grande de lo que yo hice. O sea, sería como una acción y reacción, pero es como una acción y reacción incremental. ¿Qué ocurre entonces si es que yo entiendo bien la idea del aire? Empiezo a probar, empiezo a hacer cosas y me doy cuenta que cuando hago algo bueno, alguna cosa buena pero más grande regresa a mí. O sea, mis acciones tienen una respuesta que van a ser mayor que la acción misma. Voy a tener una ganancia. O sea, si hago algo bueno, voy a ganar en algo bueno. El universo me va a dar más de lo que yo di en el primer lugar. Eso ocurre con el aire. Pero también hay acciones pesantes.
O sea, si mi acción es una acción pesada, por la ley del aire, naturalmente va a regresar a mí, pero va a regresar más pesada de lo que yo di en primer lugar. Entonces es muy mal negocio actuar mal, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre con el aire? Si yo internalizo esta idea y me doy cuenta que después de haber probado varias veces, regresa a mí siempre, regresa más grande, ni siquiera tengo que ser una buena persona adentro. Basta que sea un poco despierto, me voy a dar cuenta de que no es buen negocio actuar mal. Porque tarde o temprano las cosas van a regresar a uno. Y cuando regresen van a ser más grandes que lo que uno hizo. Entonces, el aire a uno le puede enseñar a moderar sus acciones. Si es que uno está atento, después va a darse cuenta de dónde vino lo que acaba de llegar. Me llega un regalo maravilloso, pero si es que yo estuve atento, me voy a dar cuenta de que es por alguna cosa positiva que yo hice. O si algo pesado me pasa también, me doy cuenta de que es porque hice algo pesado. Entonces, simplemente tener la conciencia de la reciprocidad cósmica de la que estamos hablando, me puede ayudar a moderar mi comportamiento. Eventualmente, cuando uno llega a internalizar el concepto de aire, el aire puede crear dentro de nosotros una ética. Usted sabe de la ética, es un modo interior que viene de adentro hacia afuera y que modera mis acciones, modula mis acciones, ¿no? Porque yo estoy convencido de que es correcto actuar de cierta manera. El aire me puede llevar a crear una ética interior y dejar de ser una persona moral que solamente actúa bien porque los demás están mirando, o peor, dejar de ser una persona legal, una persona que simplemente actúa bien por miedo a ser castigado, y si nadie lo está mirando hace cualquier cosa, ¿no? Hay grados de conciencia. La gente que solamente es legal no comete delitos porque no quiere ser castigada, no quiere terminar en la cárcel. La gente que es moral haya superado este nivel de desarrollo, pero se somete al juicio de los demás. Entonces, mientras los demás estén viendo, yo voy a actuar adecuadamente. El aire lo puede llevar a uno un paso más adelante, lo puede llevar a desarrollar una ética interior. O sea, yo voy a comenzar a actuar de cierto modo, no porque nadie me esté mirando, o no porque la ley esté por encima de mí, sino porque yo creo que este modo de actuar es el modo correcto. Hasta ahí nos puede llevar el aire. O sea, este concepto que hemos recibido desde nuestra tradición, podemos irlo llevando cada vez más cerca de nosotros y podemos finalmente integrarlo en nuestra vida. Si hacemos eso, vamos a hacer un paso adelante en la conciencia. Entonces vamos a tener más entendimiento de la realidad y cómo funciona, vamos a estar más conscientes de las relaciones que tenemos con los demás, de las relaciones que tenemos con la naturaleza y de las relaciones sagradas que tenemos. Entonces, el aire solo puede ser un factor que nos puede hacer una persona mejor. Ese es el punto de vista de nuestra tradición. Excelente. Y además ustedes también van a compartir con nosotros un día de taller intensivo, ¿no? Exacto. El día 15 de octubre, sábado, va a ser desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Las técnicas de cosmovisión andina aplicada a la vida diaria. Entonces vamos a conversar sobre este tema, ¿no? Porque a veces uno cuando habla de la cosmovisión andina lo ve algo tal vez muy esotérico, ¿no? O en algo que no se aplica, ¿no? Algo que tal vez es para una persona que tiene tiempo, ¿no? Para reflexionar sobre algo profundo. Pero yo ahorita estoy en el sentido de ganar dinero, ¿no? De superar enfermedades, resolver conflictos familiares. ¿Esto puede ayudarme en ese sentido? Sí, realmente en nuestra experiencia personal hemos visto que la conciencia de las enseñanzas de esta tradición realmente le pueden llevar a uno a mejorar la calidad de su vida. Y uno no tiene que ser un filósofo, un intelectual o un santón para aplicar estos instrumentos en la vida.
Este pequeño seminario intensivo lo hemos creado para poder permitir a gente tener una mirada dentro de nuestra tradición. O sea, lo hemos llamado un día en la vida de un Paco. El Paco es el practicante de la tradición andina. Entonces lo que vamos a hacer es, con este grupo de personas, vamos a compartir un poco la visión que la tradición nos ha dado. Vamos a estar mi padre y yo junto con el grupo y vamos a compartir un poco cómo es que la tradición andina ve e interpreta el mundo, y desde ese punto de vista cómo es que cualquier persona, un ama de casa, un trabajador, una persona que trabaja en la oficina, ¿no?, puede mejorar la calidad de su vida simplemente introduciendo unos pequeños instrumentos, unas pequeñas prácticas que se pueden hacer en cualquier parte del mundo en su vida, y que eso le puede dar una sensación mejor, una satisfacción mayor de lo que hace, como esta visión le puede dar a uno más sentido en su vida. Y lo hacemos corto, lo hacemos fácil, lo hacemos rápido. Vamos a hacer un día, es un sábado en el que mucha gente tiene tiempo para eso, para darle a la gente una pequeña mirada de lo que es la tradición. Esto en preparación para el evento mayor que estamos preparando para este año, que, como tú sabes, vamos a hacer un retiro experiencial en diciembre, que va a ser del 9 al 19 de diciembre. Este va a ser un retiro intensivo, teórico y práctico, en el que las personas interesadas van a poder realmente hacer un aprendizaje en profundidad de lo que esta tradición nos trae. Cuando estamos hablando ya de lo práctico, ¿no? A veces uno, como decías en la última parte, está buscando sentido a su vida, ¿no? Porque a veces no estamos viviendo, ¿no?, ya lo dicen varios maestros, estamos sobreviviendo, ¿no?, porque estamos luchando contra muchas cosas, pero uno cuando conoce a maestros del Ande, ellos no están tan preocupados por el sobrevivir, ¿no? O sea, por el dinero, por la salud. Esos temas ya lo han resuelto hace mucho tiempo, ¿no? O sea, ellos están viviendo de una manera más profunda su vida, ¿no? Un desarrollo espiritual, humano, muy importante. Una cosa que ha sido un aprendizaje muy grande para mí es el hecho de que la felicidad no viene de afuera. O sea, los factores externos no nos pueden hacer felices. Yo puedo tener una casa, un automóvil, puedo tener dinero, puedo tener todos los vestidos que quiera, pero eso no me va a hacer feliz necesariamente. La felicidad es una capacidad, digamos, es algo que se puede aprender, es algo que yo puedo construir para mí mismo, pero no viene de afuera, viene de adentro. Es maravilloso ver a la gente adelante, porque a pesar de las enormes limitaciones que tiene nuestra gente en las montañas del Perú, en los lugares pobres, nuestra gente es feliz. Uno puede encontrar en ellos una verdadera y una sincera felicidad, sin zapatos, ¿no? ¿Por qué? Porque la felicidad no viene de lo material. La felicidad es una habilidad que podemos nosotros tener o no tener. Y si es que no la desarrollamos, si no hemos aprendido cómo ser felices, no hay nada que nos pueda hacer felices. Pero esta gente sin tener nada es gente muy, muy feliz. Es contagiosa su felicidad. Y uno se pregunta, ¿cómo? En nuestra sociedad se piensa que la realización personal y consecuentemente la felicidad proviene de lo material. Si uno tiene dinero, si es una casa, si hace esto o esto o esto, va a ser feliz por lo que tiene. Pero eso no es verdad. La felicidad viene de adentro y no tiene que ver con lo que tengamos. Podemos ser felices con mucho, pero también podemos ser felices sin nada. ¿Y de cuál es la diferencia? Simplemente la habilidad de ser feliz, de aprender a apreciar lo que uno tiene, de aprender a apreciar lo que uno hace y encontrarle sentido. Cuando uno le encuentra sentido a lo que hace, puede ser seguramente muy feliz. Ahora, en el Ande hay un camino de desarrollo continuo, ¿no? Niveles, ¿no? Se habla de maestros de nivel 1, nivel 2, nivel 4, etc. Entonces,
pero hay un gran esfuerzo, ¿no? Porque justo también el clima, ¿no? Las circunstancias del Ande, como mencionabas, no son fáciles, ¿no? Nos contaba un maestro que cuando nace un niño, ¿no? Por ejemplo, en la comunidad de Quero, lo ponen en agua fría, ¿no? Varios minutos, ¿no? A ver si puede sobrevivir, ¿no? Y eso, lamentablemente, acá uno ya está loco, ¿no? Pues se va a morir de frío. Bueno, no me consta que sea verdad eso. Yo nunca he visto algo así. No sé si un padre podría hacer eso a su hijo. Pero es verdad, o sea, las condiciones en algunos lugares de nuestro país son extremas. Esta zona de la que viene parte de nuestra tradición, que es una zona en la que no hay nada. O sea, es un lugar muy alto, en el que la altitud, como sabes, es equivalente a la latitud. O sea, cuando uno está muy alto, es como estar muy al norte o muy al sur en la Tierra. La zona de Quero está tan alta que es comparable en su medio natural con Islandia. Cuando uno está muy alto hay muy pocas cosas que se pueden hacer. Ese es un factor importante. La altitud de nuestras montañas es un factor muy, muy importante, que hace la vida más difícil. Pero en este lugar tampoco existe energía eléctrica, tampoco existe un sistema adecuado de telecomunicaciones. Es un lugar que hasta hace algunos años no estaba en el mapa. Si uno iba a nuestro registro cartográfico nacional, hasta hace un tiempo no había mapas de Quero. Era un lugar no estudiado, como si no hubiera nada allí, como si no hubiera nadie. Pero en realidad sí, esta gente, esta nación, conservó y ha estado viviendo ahí por todo este tiempo, conservó una parte importante de la tradición inca y la mantuvo viva. Eso fue el descubrimiento que hizo mi abuelo en 1955, cuando fue formalmente a visitarles por primera vez, llevando una serie de profesionales de la Universidad del Cusco, cartógrafos, antropólogos, geólogos, había un equipo muy importante. Y ellos recuperaron lo que los queros tenían y lo empezaron a dar a conocer al mundo. Y desde entonces pues, las cosas han evolucionado mucho. Lamentablemente, las condiciones no han cambiado mucho. Todavía no hay una carretera que llegue a Quero, todavía no hay luz eléctrica y todavía no hay agua potable. El servicio de agua que hay ahí fue un regalo de amigos nuestros que llevaron un servicio de tuberías de agua para proporcionar agua a la gente, pero el Estado no le puso. Entonces, en esas condiciones tan duras, uno pensaría, la gente no puede ser feliz ahí, pero en cambio sí. Entonces uno tiene que empezar a buscar el por qué. ¿Qué tienen ellos que no tenemos nosotros que los hace felices con estas condiciones tan duras? Y es su espiritualidad, es su modo de entender el mundo y es esta cosmovisión de la que hablamos. La conciencia de un ser humano se desarrolla naturalmente a través de ciertos niveles. Entonces nosotros todos venimos a este mundo en la misma condición. Y a través de nuestra vida y a través de nuestras experiencias vamos a ir tomando poco a poco más y más conciencia de lo que hay a nuestro alrededor. A veces, cuando las condiciones son muy duras, eso nos estimula. A veces, cuando lo tenemos todo, nos falta ese estímulo. Pero todos los seres humanos tienen la capacidad de desarrollarse y de hacer crecer su conciencia. Algunos más fácilmente que otros. Todo depende del estímulo, pero además depende un poco del carácter de uno. ¿Qué tanto voy a reaccionar yo a un estímulo externo? De todas maneras, todos los seres humanos pueden y se desarrollan a través de su vida en conciencia. Su conciencia se va alargando y su entendimiento de la realidad va creciendo. Nuestra tradición define una serie de niveles de conciencia. Obviamente no los llama así. Los llamamos, son unos modos de ser, pero son coherentes con los que definen algunas otras tradiciones, ¿no? Probablemente la parte más importante del trabajo que hemos hecho con mi padre en los últimos 37 años, él lleva más de 40 años en esto, ¿no? Mucho más que yo, ha sido encontrar
cómo este modo de desarrollarse del ser humano ha sido acuñado en diferentes tradiciones, ha sido expresado de diferentes modos, pero en todas las tradiciones se trata de lo mismo. Cómo es que un ser humano puede desarrollarse y cómo se desarrolla a través de ciertos pasos. Nosotros hemos encontrado y hemos aprendido de nuestros maestros que estos pasos de desarrollo son siete niveles de conciencia. Y seguramente ustedes han escuchado muchas veces el número 7, es un número que se repite mucho en muchas tradiciones, ¿no? Los 7 chakras, el viaje de las aves por 7 valles, que es una historia sufrí, ¿no? Los 7 colores, los 7 cielos, los 7 infiernos, los 7 ángeles, los 7 demonios. Hay muchas tradiciones que mencionan el 7. Y uno se pregunta, ¿por qué tantas veces se escucha el 7? Porque muchas veces, muchas tradiciones han encontrado que el ser humano se desarrolla a través de 7 pasos. Y entonces han usado diferentes metáforas para expresar el crecimiento humano. Entonces, en nuestro estudio hemos encontrado que no importa en qué tradición ocurra, o cuál sea la tradición que está describiendo el proceso humano, es una constante que esto va a ocurrir a través de 7 pasos, que naturalmente no vamos a describir ahora en detalle porque esto nos llevaría un poco más de 1 hora y no tenemos mucho tiempo. Sí. Pero esto es una parte importante de lo que vamos a tratar en este seminario corto y posteriormente en nuestro seminario intensivo en diciembre, ¿no? Empezar a ayudar a la gente a conocer en detalle estos pasos, este modo que tiene la tradición de ver y de entender el proceso humano y su relación con el medio ambiente, ¿no? A veces uno piensa, ¿no?, que esa sabiduría de los incas se había perdido, ¿no? Que eso lamentablemente con la conquista de los españoles ya por la presión, ¿no?, de la religión, etcétera, pero se ha conservado bastante en la comunidad de los queros. Sí, y no solamente en la comunidad de los queros. Hemos encontrado nosotros que hay mucho de la vieja tradición inca que ha sido conservado en todo nuestro país, no solamente en el Perú, en Ecuador, en Perú y Bolivia. ¿Por qué estos 3 países? Porque estos 3 fueron parte de la zona central del imperio de los incas. Entonces, lo que fue la religión de los incas quedó en la memoria de la gente a través de la colonia, a través de la república y hasta nuestros días. Y mucho de lo que fue la vieja religión de los incas quedó como tradición. Entonces hay una serie de leyendas, hay una serie de profecías, hay una serie de explicaciones que tradicionalmente la gente comparte, que han quedado. Naturalmente, después de tantos años y después de la presión colonial, después de todas las cosas que conocemos también que han sucedido desde entonces, no se conoce la totalidad y el detalle de lo que fue la vieja tradición. Pero en nuestro estudio, en nuestra investigación, hemos logrado recuperar lo que son los aspectos esenciales de esta tradición. Me parece que como un diamante que bajo la presión se transforma en algo todavía más maravilloso que el carbón, esta tradición, durante todo este tiempo y toda esta presión que sufrió, logró conservar lo esencial, lo más importante. Digamos que se perdieron los ornamentos, se perdieron probablemente algunos adornos, algunas cosas demás, pero lo que quedó fue como un diamante. Entonces, si uno encuentra esta tradición, es una constante en nuestro espacio, en nuestro territorio, no solamente en el pueblo de Quero, sino en muchos de los pueblos del Ande y de todo el Perú, y en la gente especialmente, porque no está en los libros, está conservado a través de historias, está conservado a través de imágenes que se pasan de generación en generación. Lo que hemos tenido y lo que hemos descubierto es que tenemos un diamante, y no es un diamante bruto, es un diamante perfecto. Una tradición que tiene probablemente la misma potencia de cualquier otra tradición espiritual en el mundo, tanto como el budismo, tanto como el hinduismo, tanto como el cristianismo. Esta tradición andina le puede dar a uno un modo de
y eso se trata de las tradiciones. Si no son para los hombres, ¿para quién podrían ser? Ahora, siempre en casi todas las tradiciones se habla de los sabios antiguos, ¿no? de la maravilla de unas generaciones donde eran como hijos de Dios, se habla, ¿no? Los titanes, los hijos de dioses que eran hijos de los ángeles, no saben cómo describirlos, pero eran poderosos, ¿no? Eran personas no solamente sabias, sino desarrollaban unos poderes en relación con la naturaleza que ahora parecería increíble. Eso se puede lograr recuperar, digamos, en la tradición incaica. Los titanes y los gigantes son tradiciones griegas, ¿no? Y vienen de allá. Y en nuestra tradición hay historias como esas. Se habla de la creación, se habla de los tiempos antiguos y también se habla de algunos seres mitológicos con poderes extraordinarios, ¿no? Que cuando uno los empieza a ver con cuidado, son un modo de entender y de incorporar las fuerzas de la naturaleza, ¿no? Lo que se llaman los gigantes o los titanes, para nosotros se llaman los ñaupas, los ñauparunas, una humanidad antigua. Y en nuestras historias se habla de los ñaupas, eran seres tan poderosos que podían hacer crecer montañas, aplanarlas totalmente, tallar valles y modelar la totalidad de la realidad, que podían destruir o construir, que tenían tales fuerzas que podían realmente transformar la tierra. Y en estas leyendas se habla de estos seres, pero si lo ponemos con cuidado, es una referencia a las fuerzas de la naturaleza con las que el ser humano siempre está en relación. Hay ciertas fuerzas que nos van a sobrepasar absolutamente. Entonces nosotros también tenemos historias como estas. Pero también hay historias de seres extraordinarios, ¿no? Como Pachacuti, el noveno inca del linaje de los incas del Cusco, por ejemplo, que según la leyenda se iluminó. Es una historia particular, pero la historia del Pachacuti dice que este personaje, dadas sus circunstancias y a través de un ritual que ocurrió en un lago maravilloso al que de vez en cuando vamos nosotros a hacer algunos rituales, esperando que nos ocurra lo mismo, se iluminó. Este Pachacuti llegó a la iluminación. Ustedes saben que Buda significa iluminado, exactamente de la misma forma. O sea, lo que nuestra tradición nos está diciendo es que en América hubo en el siglo XV un personaje de la talla de Buda en el Oriente. Es algo muy importante, o sea, que un ser humano haya expresado tal calidad en este lugar abre una serie de posibilidades muy importantes, porque ha hecho ya el camino, ¿no? Como el mismo Cristo dice, yo soy el camino, ¿no? El Señor decía, yo soy el camino, si tú sigues mis pasos vas a conseguir lo mismo que yo. De la misma forma, este Pachacuti abre un camino espiritual y llega a la iluminación según las historias, según nuestra historia. La gente de Cusco lo hizo el rey del reino del Cusco en 1438 porque estaba iluminado, porque lo habían visto brillar. A veces uno piensa que la gente no puede brillar, pero si uno empieza a buscar con cuidado en las historias, en otras tradiciones, encuentra que hay varias tradiciones que hablan de gente que realmente brilla, que se ilumina. Entonces yo digo, siendo un ser humano como cualquiera de los que se iluminaron, ¿por qué no podría haberse iluminado un andino como nosotros, ¿no? La historia nos dice que eso fue lo que ocurrió, y eso fue lo que impulsó en un principio el crecimiento de este pequeño reino que más tarde se convirtió en un imperio. Y bueno, pues imagínense, ¿qué pasaría o qué hubiera pasado en Europa si en el siglo XIII San Francisco se convertía en el emperador de Europa? Hubiera construido una utopía, ¿no? Un iluminado con poder político. Eso fue exactamente lo que ocurrió acá. El Inca, el emperador, era un iluminado. Y entonces volvemos al aire. Probablemente todas las cosas que nosotros hemos aprendido y hemos recolectado a través de todos estos años
son la consecuencia final de la tradición que fundó este hombre. Son tan consecuentes, son tan coherentes, que la única conclusión posible es que toda esta tradición fue creada por una sola mente, una mente particularmente brillante, iluminadas desde nuestro punto de vista, ¿no? Que fue Pachacuti. Y claro, si hay un iluminado con un poder político, entonces puede crear un gobierno perfecto. Eso es lo que nosotros creemos que pasó con el imperio. Y un poco vamos a exponer en detalle esto en la conferencia que vamos a hacer el 14 de octubre. Nuestra proposición es: nosotros creemos haber entendido cómo es que los incas hicieron lo que hicieron. A través del aire, y porque el que creó esta tradición y construyó este imperio fue el iluminado. Ese es el punto de vista que hemos desarrollado a través de los años. Perfecto, entonces tenemos una oportunidad de conocer de primera mano, porque a veces es difícil, ¿no? Uno dice, yo quisiera aprender del Ande, pero ¿dónde están estos maestros? Antes se pensaba, están medio ocultos, ¿no? Es difícil, como que no quieren salir a enseñar. Bueno, aquí estamos y vamos a estar en Miraflores en un par de semanas, así que están todos invitados. Perfecto, entonces les recordamos la dirección del evento del día 14 de octubre, va a ser desde las 7 de la noche hasta las 9 de la noche en el Centro de Convenciones Hotel María Angola, este viernes 14 de octubre. Para mayores informes pueden escribir a info@carpay.org. Carpay es con K y con Y. info@carpay.org. Ahí pueden inscribirse y también poder tener mayor información. Y a la vez, el día siguiente, el sábado 15 de octubre, se va a realizar el taller intensivo Técnicas de Cosmovisión Andina aplicada a la vida diaria. El lugar de este evento va a ser en González Olaechea 211 en San Isidro, a la espalda justo de Petro Perú. Va a ser desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Este evento también se va a realizar con la información inscribiéndose a info@carpay.org. Van a estar los maestros Iván Núñez del Prado con Juan Núñez del Prado, que es también antropólogo y muy conocido en el exterior, ¿no? Lamentablemente más conocido en el exterior que en nuestro país, ¿no? Pero ahora ya es el momento, ¿no? Para que comencemos a entender que también nuestra sabiduría es tan valiosa, como dijiste, como lo que a veces buscamos en el exterior. Sí, a veces uno busca afuera lo que puede encontrar en su casa. Y este es el caso, según nuestra opinión. Entonces, sería interesante que cualquiera que se sienta un poco atraído por la curiosidad para saber un poquito qué ocurre, venga y nos conozca y pasemos un tiempo juntos y escuchen un poco de las historias que tenemos para compartir con ustedes. Bueno, el tiempo ha quedado bastante corto porque hay muchísimo para conversar. De todas te invitamos, ¿no? Es posible el próximo jueves para seguir conversando porque hay muchas cosas. Vamos a también a compartir, ¿no? Con varias personas que nos escriban a este email, ¿no? info@carpay.org, ¿no? Cualquier inquietud que tengan para que se pueda aclarar también en el programa. Perfecto, muchas gracias, Miguel. Muchas gracias también, un gran saludo a su papá, que es un gran investigador, ¿no? Un maestro de un gran nivel, ¿no? Él ha recibido todas las iniciaciones también de maestros que lamentablemente ya no están con nosotros. Tuvimos la suerte de conocer y trabajar con los últimos grandes maestros de los Andes, ¿no? Y recibir este tesoro que nos pasaron como la siguiente generación, un poco que ahora es nuestra tarea compartirlo con todos los demás. Muchísimas gracias, Iván, ha sido un gran gusto conversar contigo y les recordamos, el día jueves vamos a estar nuevamente conversando con el señor Iván Núñez del Prado sobre este tema tan profundo de la cosmovisión andina, la sabiduría de los incas y muchas cosas también que podemos seguir comprendiendo de lo que es el gran tesoro de nuestra nación. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias, buenas tardes. Con ustedes, amigos, nos encontramos el día de mañana a la 1 de la tarde. Muy agradecido.